Hello, everyone. Welcome to Language Intake Focus. This is the lesson of the day. Bienvenidos a todos. Este es Language Intake Focus con la lección del día. Hoy vamos a estar tratando la diferencia entre cuándo usar la palabra very y cuándo usar la palabra to. Como hispanos a veces nos confundimos un poquito porque las usamos como indistintamente. Cuando estoy tratando de exagerar la calidad de un adjetivo y recordando rapidito que los adjetivos son las palabras que nos sirven, para describir, vamos a usar very, okay? I am very happy. She is very tired. Otra palabra que nos sirve para exagerar estas condiciones es pretty. Fuera parte de ahí, pretty va a significar bonito, pero en este caso, cuando acompaña a otro adjetivo, quiere decir muy igual que very, okay? So, this food is pretty good. Pude haber dicho, this food is very good, okay? They are pretty young. Pude haber dicho, they are very young, okay? Entonces, en ambos casos, very, tanto very como pretty, exagera ese adjetivo. Okay. Hay otras palabras que también se usan para exagerar, como extremely. Okay. I am extremely happy, que lo pone un poquito más por encima. ¿Qué es lo que no debemos hacer? No debemos pensar que to tiene la misma función que very, por el simple hecho de que to va a tener como una vibra negativa, no necesariamente la oración. No necesariamente en esa oración hay una palabra negativa gramaticalmente hablando. Me refiero a la interpretación de la idea. Se interpreta como algo negativo. Es demasiado algo. No me conviene, no me gusta, no lo controlo. No sé, es simple y llanamente algo que no, con lo que no estoy a gusto. Entonces aquí, aquí hay unas notas, si pueden mirar aquí. To plus adjective, demasiado, a ver si les puedo marcar aquí. Acá está. Demasiado, no te gusta, no te conviene o se sale de control. ¿Ok? Entonces, cuando digo acá, I'm too tired. I can't go to class today. Entonces, estoy demasiado cansado al punto que no puedo ir a clases hoy. Yo pude haber dicho, I'm very tired. Pero si digo I'm very tired, puede que me quede en la casa, como puede que vaya, que me aguante el cansancio, como hacemos un montón de veces, y seguimos trabajando, seguimos estudiando. Ahora, si llego a un punto de cansancio que ya me impide hacer lo que se supone que tenía planeado para hacer, entonces en este caso voy a usar to. She's too busy. Come tomorrow. Vamos a decir que usted fue a una oficina a ver una abogada, una doctora, y la persona está demasiado ocupada, a tal punto que no puede darte la entrevista ese día, no puede darte la cita, no te puede ver ese día. Entonces, quizá el recepcionista te va a decir, she's too busy, come back tomorrow, come tomorrow, okay? They are too drunk, demasiado borrachos, quizá ni se pueden ni parar de la silla. She's too nice. Eso podría ser de repente tener un sentido de que de repente la persona como que no le crees que esté siendo 100% nice sin ninguna intención, a veces denota un poquito de sarcasmo. O podría ser que sea una persona que sea tan agradable como tan buena como que a veces se deje tomar ventaja hasta cierto punto. So de repente en algunos de los dos sentidos podría usarse. Okay? It's too cold. Cuando la temperatura baja, vamos a decir que hay 16 grados, ¿ok? Está demasiado frío al punto que no quiero ni salir de mi casa. Solo salgo si es extremadamente necesario. Entonces, eso es lo importante a recordar con esta lección de hoy, ¿ok? To, lo que sea, no lo está simplemente exagerando. Me está dejando saber que es demasiado y que de repente me bloquea o me impide hacer algo que en una condición normal yo haría. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo más. Ok. Vamos a mirar acá la pizarra. Y vamos a decir,
That is very expensive. So vamos a decir que usted vio algo que le gustó en la tienda, pero se lo halló muy caro. Sin embargo, le llama mucho la atención o le gusta mucho y se lo compra. Aún y tenga ese precio, usted se lo compra. Ahora bien, a ese mismo precio y le gusta igual de mucho, pero no le alcanza para comprárselo porque en ese caso, pues en esa situación no tiene el dinero, la cantidad. Entonces, ese very expensive no lo vamos a decir como very expensive, lo vamos a decir como that is too expensive porque está demasiado caro al punto que me impide comprarlo. So esa es más o menos la idea que debemos tener clara cuando decido usar too difficult o too cold o too hot, ¿ok? Un ejemplito más. Si me estoy tomando un café, voy a decir the coffee is very hot or this coffee is very hot. Vamos a decirlo así porque lo tengo en mi mano, right? Y me lo estoy tomando. Entonces, this coffee is too hot. Cuando digo this coffee is very hot, denota que yo, pues que puedo con el nivel de calor, ¿ok? Está muy caliente, pero aún así me lo puedo tomar, así sea de sorbito en sorbito. Sin embargo, cuando digo this coffee is too hot, me imposibilita tomarlo. It's too hot. Tomé el primer trago y me quemó la lengua, tuve que parar, ¿ok? So, too hot, too expensive, too cold, too far. Denota que es demasiado a tal punto que o me impide hacer algo o me modifica lo que normalmente hubiera hecho en ese caso. Mientras que very lo que hace meramente es exagerar la calidad de ese adjetivo. ¿Ok? Hasta aquí con la lección de hoy. Ojalá les haya gustado. Como siempre, déjenos sus comentarios si necesitan alguna explicación con alguna estructura en específico. Con mil amores lo podemos hacer. Solo déjenos saber y compartan el video con sus amigos, con sus familiares y gracias por vernos. Hasta la próxima. Bye bye.